Buenas noches, mi nombre es Sumaira y soy una paciente que vive con NMOSD. Bienvenidos a nuestro programa de esta noche sobre neurorehabilitación. Muchas gracias. Gaby. Great. Gracias, Sumaira. Bueno, pues Sumaira, que nos acompaña hoy, es quien fundó la asociación de Sumaira Foundation. Gracias a quienes ya nos están acompañando el día de hoy. Vamos a dar inicio a esta sesión y para arrancar, doy la bienvenida a nuestra speaker, Jamie Rodríguez, fisioterapeuta y especialista en neurorehabilitación de la Universidad de La Sabada en Bogotá, Colombia. Jamie nos va a platicar hoy un poco sobre las pautas desde el punto de vista de la fisioterapia después de una recaída de NMOSD. Para todos los que nos acompañan hoy, y veo que está creciendo la lista, lo cual nos da muchísimo gusto, Ujú. van a tener oportunidad de hacer preguntas, pueden utilizar el chat, yo voy a estar al pendiente del chat y al final de la presentación estaremos haciendo todas las preguntas que se vayan acumulando en el chat a Jamie. También esta sesión está siendo grabada y con esto será disponible para todos ustedes y aquellos que no nos pudieron acompañar en vivo, la puedan ver a su propio paso, en su propio tiempo. Estará disponible en las redes sociales de YouTube y Facebook de The Sumaira Foundation. Personalmente, me presento, soy Gaby Pineda, yo soy paciente de NMSO y soy parte del equipo de embajadores de The Sumaira Foundation. Yo vivo en México. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial a mi compañera Joana Cardona, quien es también paciente de NMOSD y es también embajadora de The Sumaira Foundation. Ella es nuestra embajadora en Colombia. Así es que gracias, Joana, por facilitar que se dé esta conferencia de hoy y ponernos en contacto con Jamie. Y con eso, Jamie, voy a compartir mi pantalla para mostrar tu presentación y damos al inicio. Gracias, Gaby. Bueno, perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, bien, muchísimas gracias de antemano, pues agradecerles a Joana y a la Fundación por darme la oportunidad de estar acompañándolos en este webinar el día de hoy. Digamos que esta temática es muy importante, ya que no se abarca mucho o en muchas ocasiones no hay mucha investigación acerca de la misma. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las pautas de rehabilitación o de fisioterapia después de una recaída de neuromielitis óptica. Entonces, pásalo, Gaby, por favor. Antes de arrancar, pues es importante tener en cuenta o conocer un poquito sobre la definición de esta patología. Básicamente la neuromielitis óptica es un trastorno del sistema nervioso central que afecta principalmente los nervios del ojo y la médula espinal. Entonces, cuando hay una alteración en esos nervios del ojo, pues se conoce como una neuritis óptica, y cuando hay una afectación, una inflamación en la médula espinal, se conoce como mielitis. Entonces, básicamente el sistema nervioso o el sistema inmune, perdón, reacciona contra esas células del sistema nervioso central y se empieza a generar esa inflamación en médula espinal y en los nervios del ojo, lo que conocemos como neuromielitis óptica. Eso también se le conoce como enfermedad de Devic. Básicamente se conoce de las dos formas, neuromielitis óptica o enfermedad de Devic, porque en 1894 fue cuando este personaje pues empezó a indagar y a investigar un poco más sobre esta patología. Pasa, Gaby, por favor. Bueno, tenemos unos síntomas a grosso modo de la neuromielitis. Inicialmente se presenta dolor en el ojo y pérdida de la visión. Puede presentarse molestia o pérdida bilateral o unilateral, es decir, en uno de los ojos o en los dos ojos.
hay una debilidad, entumecimiento y a veces parálisis de brazos y piernas, pero principalmente empieza a presentarse limitación en cuanto a la movilidad en miembros inferiores o en las piernas. Hay alteraciones sensoriales. El paciente no tiene una buena eh, recepción en cuanto a la parte sensorial. Hay una afectación también propioceptiva, hay unas fallas en el balance, en el equilibrio, en el patrón de marcha y pues empieza a haber pérdida del control de la vejiga y el intestino. Actualmente pues no hay una cura para la neuromielitis óptica, pero existen terapias que permiten reducir un poco toda esta sintomatología. Pasa, por favor. Bien, para poderla diagnosticar, valga la redundancia, debemos hacer varios exámenes que nos permitan, digamos, identificar que realmente sí es una neuromielitis y que no es una esclerosis múltiple, porque muchas veces el paciente resulta que tiene neuromielitis, pero lo diagnostican de entrada con una esclerosis, ya que la sintomatología es parecida, pero pues hay una gran diferencia en cuanto a la afectación a nivel de sistema nervioso. Entonces, el diagnóstico se basa inicialmente en una historia clínica muy detallada, se realiza una examinación neurológica donde se mira toda la parte de movilidad, de fuerza, de coordinación, de sensibilidad, el tema de la visión, el habla del paciente y de ahí pues se mandan distintos exámenes para complementar o confirmar el diagnóstico. Miramos, lo complementamos con una resonancia magnética, donde se mira toda la parte del cerebro y las estructuras aledañas, pero principalmente estas dos grandes pruebas, la 3 y la 4, la prueba de anticuerpos y la prueba de autoanticuerpo de aquaporina, donde se determina si realmente es una neuromielitis o no es otra enfermedad inflamatoria, ¿sí? Entonces, en la prueba de anticuerpos lo que hacemos es que, o lo que se hace, perdón, es analizar la sangre y la diferencian de otras enfermedades inflamatorias, y en la prueba del autoanticuerpo determinan que si realmente sea la neuromielitis y no una esclerosis múltiple, que es con lo que usualmente se suele confundir. Y finalmente se realizan pruebas de bandas oligoclonales del líquido cefalorraquídeo, pues para ya confirmar que definitivamente sea la neuromielitis. Cambia, por favor. Bien. Como plan de rehabilitación, digamos que sí recomendamos varias cosas. Sabemos que la neuromielitis pues ya es una inflamación directa, como les decía inicialmente, de médula espinal, de en la parte de los nervios del ojo, y que es algo ya degenerativo. Entonces, sí van a existir de una forma u otra diferentes recaídas. Lo que hacemos con la rehabilitación es ayudar como a mantener esa funcionalidad existente o que quedó después de la recaída, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Primero, pues mejorar todo ese tema de habilidades funcionales, ¿sí? Prevenir complicaciones secundarias a la falta de movilidad, eso es fundamental. Segundo, lograr un mantenimiento de la integridad de la piel, evitar o manejar todo ese tema de la espasticidad, la movilidad, el dolor, que son síntomas que suelen ir apareciendo durante el transcurso del evento. Y tercero, la clave es no perder la flexibilidad. Todo el tiempo insistimos mucho a los pacientes en ejercitarse, en estirar todos los días, en el uso adecuado de sus férulas si es necesario. Habitualmente se recomienda el uso de férulas para tobillos, para muñecas, para codos, dependiendo también de la limitación motora que presente el paciente. Pasa, por favor. Bueno, desde el manejo de fisioterapia, digamos que tenemos como tres cosas a grosso modo. Es importante siempre realizar o en casa estar manteniendo como la actividad de la cinesiterapia. ¿Qué significa?
siempre es importante que el paciente se esté moviendo, independientemente de la sintomatología que esté presentando. Sí es muy importante que estemos movilizando esas articulaciones, que estemos estirando, que estemos ayudándole a ese tono a modularse o a inhibirse, ¿sí? Cuando hay, dependiendo del segmento que esté afectado, ese tono muscular va a ir variando. Hay unos que tienen ese tono elevadísimo, hay pacientes que lo tienen ya muy flácido, muy bajito, entonces pues con la cinesiterapia también lo vamos a ayudar a regularse o a mantenerse un poco. La hidroterapia o la terapia dentro del agua es fundamental. Digamos que es una de las pioneras para manejar este tipo de pacientes, sobre todo en recaídas, ya que todo ese tema de flotabilidad nos permite que el paciente de una forma u otra pueda desenvolverse en el medio pues mucho más fácil, incluso pueda realizar ejercicios que en tierra o por fuera no puede hacer, ¿sí? Entonces, pues nos proporciona no solamente todo ese tema de relajación y fortalecimiento, sino que también nos ayuda a ser un poquito más independientes o que el paciente tenga un poquito más de independencia y mayor control motor. ¿Listo? Vamos con la siguiente, por favor. El ejercicio aeróbico. Muchas, digamos que los pocos artículos o lo poco que se ha investigado sobre la neuromielitis, el ejercicio aeróbico es fundamental. La idea es que lo hagamos 5 veces por semana, diariamente, más o menos de 30 a 60 minutos. Obviamente tiene que ser algo muy progresivo, tiene que ser a tolerancia y según pues la necesidad del paciente. Hay que recordar que dependiendo, vuelvo y les recuerdo, del segmento que esté afectado, pues asimismo se van a ir evidenciando los diferentes síntomas o las diferentes limitaciones a nivel motor, ¿sí? Entonces el ejercicio aeróbico, el entrenamiento en máquinas, la caminata en banda, el fortalecimiento con pesas, con balones terapéuticos, la parte propioceptiva, todo esto me va a ayudar a mantener toda esa parte motriz con mejor funcionalidad. Y pues todo el tema también de fortalecimiento, digamos que no es solamente el tema de movilidad, sino fortalecer mucho más todos esos músculos, sobre todo los de miembros inferiores que más tienden a limitarse o a decaer, ¿sí? Casi siempre esas afectaciones de la neuromielitis empiezan a verse desde de abajo hacia arriba, o desde lo más distal a lo más proximal, ¿sí? Entonces es importantísimo mantener toda la parte de fortalecimiento y cinesiterapia al paciente. ¿Listo? Jamie, hay preguntas en el chat que son relevantes a lo que acabas de comentar. ¿Podemos darte las preguntas? Claro, claro que sí. Mira, tenemos una pregunta por parte de Giovanni Mora. Tiene dos preguntas. La primera dice, la prueba del líquido de la columna, ¿dónde la hacen? Bueno, primero, básicamente esa la tiene que, o en el caso acá de Colombia, no sé cómo será o cómo lo manejan en otros países, inicialmente el fisiatra o el médico tratante es el que da esa orden para realizar la prueba, ¿sí? Ya en Colombia hay unos sitios o unas clínicas específicas donde realizan ese procedimiento. No sé en el resto de países cómo lo manejarán, pero acá da la orden el fisiatra y ellos toman esa prueba de laboratorio. Ok, gracias. Tiene que ser entonces el médico tratante quien Quien recete el estudio. es quien ordene, así en Colombia lo manejamos así. Inicialmente el médico tratante o se hace escalón y es el fisiatra o el médico tratante el que indica, bueno, voy a mandarle estas pruebas para confirmar el diagnóstico. Digamos que no puedes ir de entrada a un laboratorio, ay, ven, necesito esta prueba porque pues son pruebas, digamos que bastante costosas y complejas. Ujú. Entonces sí se necesita como esa remisión por parte del médico tratante. Ok. Y la segunda pregunta de Giovanni es, en mi caso, el ejercicio me produce espasmos y mucho dolor en la columna. ¿Es normal? No. Entonces, casi siempre uno tenemos que mirar muy bien la prescripción de ese ejercicio, que a eso iba también.
En muchas ocasiones, a veces los pacientes, por su afán de mantenerse, de no deteriorarse, ¿sí? Son un poco exagerados con el tema del ejercicio. Entonces, ahí es donde es importante, digamos, tener esa charla o ese acuerdo con el fisioterapeuta tratante o con el centro de rehabilitación, donde se les dé esas pautas o ese plan de casa, donde se les controle, por ejemplo, ese ejercicio aeróbico, donde se les haga una buena prescripción, vuelvo y les reitero, acorde a la necesidad del paciente. Claro, digamos que el dolor también puede presentarse pues por la patología de base y también depende del segmento, la zona que esté inflamado, que esté afectada, pues ahí muchas veces ese dolor es incidente, ¿sí? Pero que aparezca después del ejercicio es porque efectivamente está mal prescrito. De acuerdo, muchas gracias. Quizás una analogía podría ser como cuando muchos médicos nos dicen que no nos automediquemos, en este caso Ujú. sería no autoprescribirnos o decidir por nuestra cuenta qué ¿De ejercicio acuerdo? estamos haciendo y en qué magnitud, ¿no? Sino, como dices, que sea lo acordado con nuestro médico o Claro, o y el pues fisioterapeuta, perdón. exactamente, y de todas formas, Gaby, digamos que podemos tener 15 pacientes con neuromielitis, pero todos, digamos que presentan alteraciones motoras o comportamientos motores diferentes, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí, por eso, como les decía inicialmente, es muy importante todo el tema de la exploración neurológica, para determinar cuáles son las zonas o las afectaciones que más presenta ese paciente y de acuerdo a eso poder hacer una buena prescripción del ejercicio. Digamos que muchos pacientes, por ejemplo, les sirve más solo el fortalecimiento y bajarle un poquitico al ejercicio aeróbico o viceversa, ¿sí? Hay muchos pacientes también, porque nos ha pasado o me ha pasado, lo digo desde mi experiencia, que por ejemplo el tema de hidroterapia, de la terapia dentro del agua, no les funciona, los afecta un poco más, ¿sí? Bueno, igual ahí van otros factores porque también depende de cómo el paciente reacciona al medio, ¿sí? De que sea tolerante, de que pues también le guste estar dentro del medio, a la mayoría digamos que les sienta muy bien, pero hay otros que definitivamente les puede aliviar el dolor a nivel neural, pero la fatiga generalizada es mayor, ¿sí? Entonces, pues todo eso también se tiene que prever y por eso es importante hacer una buena valoración de entrada. Claro, perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Quieres que pase al siguiente slide? Sí, igual creo que este ya termina ahí, es como lo más, como el abrebocas. Hay otra, otro proceso que realizamos acá en Colombia o que utilizamos, que es el Locomat. No sé si en eh, bueno, igual es un dispositivo médico que también nos ayuda en todo ese proceso de entrenamiento de marcha, en toda esa parte de retroalimentación a nivel propioceptivo, a nivel visual. Y también pues nos va a favorecer mucho, por ejemplo, en esos pacientes que tienen mucha limitación en cuanto al patrón de marcha, muchas limitaciones en el tema del balance, muchas limitaciones en el tema del equilibrio. Es un aparato pues muy novedoso, que pues puede usar un buen uso para toda la parte de rehabilitación en cuanto a la marcha. De acuerdo, perfecto, muy interesante. Ujú. Voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento y estoy Gracias, checando Gaby. con la audiencia si hay alguna otra pregunta o comentario. Este es el momento de aprovechar. Tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna Sí. posibilidad de recuperar la visión después de que el nervio óptico esté pálido? No, no. Digamos que cuando ya, como les decía de entrada, la neuromielitis ya es algo degenerativo y ya es algo pues no existe como la cura, por decirlo así. Que es importante, digamos que como mantener lo que quedó, eh, digamos, sano, por decirlo así. Pero sí hay que estar muy pendientes y chequear todo el tiempo, por ejemplo, que esa inflamación que se genera en ese nervio óptico, en esa médula, no esté, digamos, propagándose o que se vaya a inflamar muchísimo más y que me vaya a generar alguna otra limitación. De acuerdo. Tenemos otro comentario por parte de Ingrid y comenta, yo no tengo equilibrio.
Ok, listo. Entonces, en ese caso, Ingrid, probablemente, bueno, vuelvo y le reitero, depende del segmento que esté afectado, pero el tema del equilibrio es súper importante, por ejemplo, trabajarlo igual diariamente, ¿sí? Lo podemos hacer en casa con circuitos motores que le llamamos acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sorteajes de obstáculos muy, muy simples, ¿sí? Con asistencia, mientras digamos que toda esa parte propioceptiva y esa parte motora se va educando nuevamente. Trabajar sobre bases inestables también es fundamental. Y en este caso, cuando el paciente tiene mucha afectación en su equilibrio, es importante también estimular o trabajar toda la parte propioceptiva. Esto va mucho de la mano, ¿sí? Claro, digamos que si tienen una afectación visual grande, pues el tema del equilibrio va a ser mucho mayor, ¿sí? La afectación o la dificultad en el equilibrio va a ser más grande. Entonces, pues todo eso tiene que ir de la mano. Muchas gracias. Tenemos otro comentario también de Ingrid. Pregunta, ¿qué tan buen resultado el medicamento satralizumab? Voy a empezar a aplicársela. Mm, ¿Me repites la pregunta, por favor? Claro, ¿qué tan buen resultado el medicamento satralizumab? Sí, ok. Bueno, digamos que con el tema de la medicación que inicialmente se hace en las neuromielitis, cuando están en fases agudas o iniciando ese proceso, se aplica toda esta medicación y pues ya como son medicamentos un poco más fuertes, ¿sí? La idea es, según indicación de médico tratante, ¿sí? Esperar un tiempo prudencial para poder iniciar un buen proceso de rehabilitación. Pues les reitero, yo soy fisioterapeuta, no soy médico. En cuanto a ese tema de medicación, si ellos tienen un poquito más de visión o un médico, si puede como aclararte un poquito más como los efectos del medicamento, pero sí lo que te podría decir es que él es el indicado para decirte, bueno, hay que esperar este tiempo prudencial o este es el medicamento apropiado para ti. Estoy, sí, totalmente de acuerdo. Y gracias, Jamie, por reiterar que tu especialidad es fisioterapeuta, para que sepamos que en temas, como dices, de medicamento, lo más conducente sería revisarlo con nuestro, en este caso sería un neurólogo, ¿no? Quien podría estar tratando y ¿De recetando. acuerdo? Exactamente. O incluso podría ser un manejo entre neurología y fisiatría, que son esas especialidades que manejan pues estos casos así tan puntuales. Sí, sí, un manejo integral, de acuerdo. Tenemos otro comentario. Pregunta aquí Lizzy. Tengo problemas con mi visión y en clase me cuesta ver cuando el profe anota con plumón verde o rojo. ¿Recomiendas algún tipo de lente o solo comentarle al profe que anote con otro color? Bueno, en ese caso yo también recomendaría de pronto, le sugeriría al profe que si probáramos con otros colores, como para ayudarte con ese tema también de la visión, teniendo en cuenta la dificultad que presentas, ¿sí? Ahora, también es importante consultarlo con tu médico tratante o con el neurólogo para que determine, digamos que cuál es el color que te favorecería más y asimismo poderle dar la sugerencia pues al docente. De acuerdo. Y tenemos un comentario más de Giovanni, pero es nuevamente referente a un medicamento. Creo que Sí, ahí vale la pena reiterar el comentario que hacíamos sobre el medicamento, referirlo con el médico tratante. de Em, acuerdo. y en el caso, Ingrid comenta, Ingrid fue quien nos comentó sobre la falta de equilibrio. Y Sí, después dice, soy muy tiesa y limitada para girar mi cuerpo. Me siento enamorada. enamorada. No soy ágil para moverme y reaccionar. Ah, perdón, quiso decir agotada. Me siento agotada, no soy ágil para moverme y reaccionar. Bueno, entonces ahí sí en ese caso, Ingrid, eh, primero, digamos que me gustaría saber en qué fase estás de la patología. Si estás ya en una fase aguda o si estás en una fase como más avanzada para saber más o menos como en qué estadio te puedes encontrar, ¿sí?
lo que les decía anteriormente, digamos que el tema de la cinesiterapia no es que la hago un día y ya, sino la idea es que sea a diario. Esa movilidad de las articulaciones tiene que ser a diario, ¿sí? Entonces, sí es súper importante de pronto también el apoyo con la familia. En cuanto a todo ese tema de estiramientos, todo ese tema de transiciones, ¿sí? Porque si no se practica esos cambios de posición, pues obviamente el cuerpo va a quedarse como ahí estancado y no va a recibir ese estímulo, ¿sí? Sabemos que, digamos, hay una afectación a nivel del sistema nervioso que no está dejando que esa información llegue, ¿sí? O que limita esa información debido a esa inflamación que se está presentando entre la médula. Recordemos que ese es como la que lleva y trae toda esa información. Cuando algo digamos, se obstruye o se bloquea ahí, pues hace que esa información no llegue de la forma adecuada, ¿sí? Por eso esos movimientos, digamos, bruscos, por eso lo que decía nuestra participante, la limitación para girar, el que estoy muy tiesa, porque pues es porque efectivamente no está llegando bien esa información y ahí es donde tenemos que estimular, estimular, estimular todo el tiempo, ¿sí? Entonces, inicialmente, si estás muy, muy, muy tiesa, empezamos con movilizaciones suaves, ¿sí? Desde lo distal, o sea, desde lo más lejano hasta lo más cercano, para que así el cuerpo vaya soltando y propioceptivamente el mismo vaya cediendo. Lo mismo a la hora de girar, ¿sí? Digamos que en eso sí hay mucha dificultad, porque principalmente, como les decía, se presentan muchas fallas en el equilibrio, en el balance, en la marcha. Entonces, ahí hay que apoyarnos mucho del familiar para que nos ayuden esos cambios transicionales, para que los hagamos, para que estén ahí pendientes mientras nuestro cuerpo va recepcionando nuevamente ese movimiento. Muchas gracias. Siguió comentando Ingrid, comenta que se mueve y se baña sola, perdió la Ujú, visión, trabaja en casa, camina al salir de casa con bastón y alguien que la acompaña, ujú. y dice que le llegan a saltar las manos y las piernas al dormir. Sí, digamos que está perfecto todo lo que ella hace, ¿sí? Digamos que el hecho de que esté activa todo el tiempo, que esté, digamos, haciendo sus actividades de la vida diaria lo más funcional posible, está perfecto. Pero claro, a la hora de dormir sí es normal que se presenten como este tipo de signos, porque el cuerpo ya está en reposo, ya no está en actividad y como te explicaba pues anteriormente, digamos que hay como un efecto ahí contrario a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, en ese caso ya el cuerpo, como estuvo todo el día en actividad, pues quisiera en la noche estar todo el tiempo en actividad porque ese es el estímulo que le diste, ¿sí? Por eso es que es importante también que, claro, hacer esas actividades, pero darnos un tiempo de pausa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hago mi actividad o mi ejercicio o mis movilizaciones, dejar unos 15, 20 minutos de descanso, luego retomar y así sucesivamente para que el cuerpo no se quede con esa información de estarse moviendo y en las noches pues no esté presentándose este tipo de movimientos involuntarios. Y da las gracias por lo que comentaste. Tenemos Con aquí otra gusto. pregunta de Luis Figueroa. Nos dice, ¿algún consejo para poder recuperar la fuerza o función de la vejiga? Bueno, existe acá en Colombia, digamos que hay los fisioterapeutas nos especializamos como en diferentes áreas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, la parte es de rehabilitación, neurorehabilitación, que es como más mi énfasis, pero hay terapeutas que también se especializan en toda la parte de manejo de piso pélvico, ¿sí? Tal vez estos ejercicios de suelo, de piso, de suelo pélvico les puede ayudar a mejorar un poco o a controlar un poco la fuerza o la función de la vejiga. Ahora, depende también qué tan limitada o cómo está esa funcionalidad en esa vejiga, ¿sí? Si definitivamente está a cero, pues ya estos ejercicios no van a servir mucho. Pero si hay algo de funcionalidad, digamos que esos ejercicios para la parte de piso pélvico nos van a ayudar mucho a controlar un poco todas esas sintomatologías o alteraciones en la vejiga. Gracias. Después nos Bien. pregunta, tenemos a Giovanni.
¿Esta enfermedad es 50% en mujeres o es más en hombres? No, se ha analizado que es más en mujeres que en hombres. Se presenta más en mujeres y habitualmente empieza a presentarse más a partir de los 30 años en las mujeres. En los hombres sí existe, pero es más prevalente en las mujeres. De acuerdo. Em, no tenemos ningún otro comentario o pregunta al momento en el chat. Si hay alguien más. Agradece Giovanni también por las respuestas, Jamie. Ok. Aquí Giovanni le respondió, tal cual, tengo entendido un hombre por cada 9 mujeres. Así es. Sí, así es. Vamos a dar un segundito más. Y mientras damos un minuto más para ver si hay más preguntas o comentarios por parte de los que nos acompañan, tal vez podría yo compartir brevemente que, como les decía en un inicio, yo soy paciente de NMO, perdí la visión en el ojo izquierdo hace ya muchos años y 2 veces he perdido la movilidad en la pierna derecha. Entonces, mi fisioterapeuta aquí en México es mi mejor amigo. La verdad es que ha sido mi héroe en las ocasiones en que he perdido la movilidad. Y si pudiera yo Ujú. darle un consejo a alguien es que sean muy pacientes. La paciencia es clave porque de pronto uno quisiera ver resultados a los 3 días de haber empezado la fisioterapia y pues no es así. Pero siendo pacientes y consistentes, siendo bien disciplinados de no dejarlo de hacerlo porque luego uno se cansa y lo deja de hacer y luego quiere regresar, sino de ser consistentes y disciplinados, eso ayuda muchísimo. De Y acuerdo. ya hoy tengo la posibilidad de correr y saltar la cuerda y nadar. Y la verdad, estoy totalmente segura que fue gracias a la rehabilitación que hice con mi fisioterapeuta. Entonces, sin duda, de gran valor toda la información que nos compartiste, Jamie. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Preguntan, aunque me duela hacerlo, ¿será que debo obligar a mi cuerpo? Eh, Preguntó Ingrid, ¿sí? Creo, Sí, sí. sí, Bueno, Ingrid, digamos que uno mismo debe como el mismo cuerpo te va poniendo ese límite. Si de pronto, digamos que sí es evidente que los estiramientos, los ejercicios, sí te pueden causar dolor por toda esa rigidez y demás que se puede presentar o que se presenta, pues como es de la patología, ¿sí? Pero digamos que también es importante que tú midas todo el tema de fatiga y demás. Tampoco es que obliguemos al cuerpo porque al siguiente día vas a estar molidísima, no te vas a querer ni levantar. Por eso es que, vuelvo y les reitero, soy muy enfática en la buena prescripción, ¿sí? Si prescribimos muy bien ese ejercicio, por ejemplo, no sé, hay pacientes que empiezan haciendo de entrada 5 series de 15 repeticiones. Claro, al otro día terminan súper fatigados que lo que decía Gaby, abandonan la actividad y duran días sin volverlo a hacer y en esto sí es clave que diariamente estemos en constante movimiento, nos estemos ejercitando, ¿sí? Entonces sí va a haber de pronto algún dolor en cuanto a la movilidad, en cuanto a los ejercicios o los estiramientos, pero es un dolor, como dicen muchos pacientes acá, rico. ¿Sí? Se siente chévere porque siento que estoy estirando bien ese músculo, siento que de verdad esa articulación se está moviendo mucho más, ¿sí? Si ya es un dolor muy, muy, muy intenso, pues en ese caso sí ya pausas un poquito, esperas a que te vuelvas como a reponer y ahí sí retomas de pronto bajándole un poquito a las series o a la intensidad del ejercicio. perfecto, muchas gracias. Y comenta Ingrid, no debo de estar más de 2 horas sentada porque luego hay dolor. Me la cobra mi cuerpo. Ujú, exacto. Entonces, es importante el tema de los cambios de posición, ¿sí? Eh, digamos que cuando un paciente dura más de 24 horas acostado, ¿sí?
ya el cuerpo empieza a desacondicionarse, empieza a perder fuerza, empieza a perder movilidad, empieza a perder funcionalidad, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que, claro, digamos que sí es importante como adoptar esas posiciones por un tiempo prolongado, pero también en esas mismas posiciones estar de una forma u otra moviéndome, ¿sí? Si yo estoy sentada, pues también de pronto hacer un poquito de actividad de miembros superiores, de pronto hacer un poquito de flexión de tronco, estirar un poquito en esa posición. Digamos que lo máximo permitido en una posición son 2 horas. Ya más de 2 horas, pues obviamente se va a generar incluso hasta lesiones en piel y demás, ¿sí? Pero entonces, si tú sabes que ya a las 2 horas estás mal en esa posición, sí es importante que mientras tu cuerpo se va adaptando a esos posicionamientos, vayas haciendo un cambio de posición por lo menos cada hora, hora y media. ¿Listo? Gracias. Pregunta Giovanni, si me siento sin ánimo, cansado, ¿es bueno tomar bebida energética? Bueno. No sé qué tan recomendable sea. Yo sugeriría que lo indagaras también con el médico tratante, porque digamos que eso sí ya lo utilizan, por ejemplo, cuando están eh, o son deportistas ya de alto impacto, ¿sí? Que se apoyan con esto. Puede ser una buena opción, pero sí es importante como indagarlo con el médico a ver si sí lo puedes tomar o no. De acuerdo. Eh, Benjamín comenta, soy paciente de hace 2 años y no sé si es por los tratamientos con rituximab. He sentido que mi rendimiento sexual ha disminuido mucho. Quisiera saber si con terapias podría mejorar mi situación y qué terapias debería de hacer. Bueno, uno, tenemos que, vuelvo y le reitero, no sé mucho de esa parte de prescripción de medicamentos, pues porque esa no es mi especialidad, pero en ese caso sí, yo creería que deberíamos indagar con el médico tratante si realmente esa dosificación es la correcta, ¿sí? Porque, y comentarle la situación que estás presentando en cuanto a la parte del rendimiento sexual. Con el tema de las terapias, pienso que también podrías beneficiarte mucho de toda la parte de activación en piso pélvico, también lo que le explicaba al anterior persona que nos estaba, no me recuerdo el nombre, perdóname, pero estoy un poquito como y en eso, que nos preguntaba algo referente a toda esa parte de fortalecimiento. Eso también podría ayudarte a mejorar toda esa parte de rendimiento sexual, pero sí es importante de entrada indagar si es una buena dosificación o si es un medicamento apropiado para ti. De acuerdo. Eh, Sí, mira, un medicamento como efectos secundarios. sí. Ujú. Ha estado muy activo el chat. Agradecemos a todos los que han estado participando. Esto es parte de lo que enriquece este tipo de conferencias. Eh, Además de tener información de alguien que es especialista en el tema, pues también de escuchar qué es lo que a nosotros como pacientes nos preocupa, nos ocupa también, en qué nos podemos ocupar y qué tipo de Sí, de inquietudes acuerdo. llegamos a tener. ¿Alguien más? Pues recordarles que esta sesión está siendo grabada y que va a estar disponible en las redes sociales de The Sumara Foundation, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Y lo hacemos disponible para que ustedes, o si lo quieren compartir con algún familiar, algún amigo, de pronto quienes nos ayudan en nuestro cuidado, que también conozcan un poco más de cómo apoyarnos. De Jamie, ¿algunas acuerdo. últimas palabras? Bueno, Gaby, pues primordial, principalmente, digamos que hago mucho énfasis en que nunca dejen de moverse. El movimiento de salud, siempre como que lo digo a los pacientes y siempre les incentivamos a que hagan sus actividades de la vida diaria en la medida de lo posible, lo más
funcional que se pueda, ¿sí? Lo que comparto tu comentario de que pues en muchas ocasiones se siente la fatiga, se siente el dolor, hay días en que van a amanecer pues digamos un poquito más adoloridos, más fatigados, más cansados, pero la idea es que no dejen de hacer la actividad, eso va uno a hacer que su cuerpo se mantenga y que todo ese tema de condiciones mioarticulares se mantengan y también pues estimulamos mucho ese sistema nervioso que es lo que principalmente necesitamos. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Y gracias nuevamente, Joana, por propiciar a que se diera esta conferencia y ponernos en contacto con Jamie. Nuevamente, gracias a todos por conectarse y ser activos en el chat. Y Sumaira. Muchas gracias. Can you tell everyone I'm learning Spanish and hope that the next webinar I can speak a little more? Claro, of course. Sumaira dice que muchas gracias y que está aprendiendo español y que espera en la siguiente conferencia poder hablarnos en español. Tranquila, yo también estoy aprendiendo inglés, en esas estamos. Yeah, Buenas she says that noches. she's sorry. I just wanted to translate. She's saying that she's also learning English, so that she hopes that she can speak in English next time. Oh, perfect. And maybe we can tell the audience that the foundation is really doing a lot more work in Latin America. We'll see that over the next year. And our hope and goals are really to, of course, raise awareness of NMOSD, MOGAD, and other rare neuroimmune conditions. We want to help people get access to treatments. We want to help people get diagnosed correctly and quickly. And then, of course, find their support system. Of course. Y Zumaira agrega que estén pendientes de las diferentes actividades que vamos a estar haciendo en Latinoamérica a través de embajadores como Joana y como yo y el apoyo de la Fundación de Zumaira Foundation. Estamos haciendo diferentes actividades en Latinoamérica y el objetivo es apoyar el acceso al sistema de salud, responder preguntas, apoyar con el diagnóstico a tiempo y acertado. Entonces, nuevamente gracias a todos por acompañarnos y estarán viendo más de nosotros. En apoyo, Gracias. perdón, me faltó también, en apoyo a enfermedades como NMO, MOGAD y otras enfermedades desmielinizantes neurológicas. Así es que muchas gracias. And that's a wrap. Besos. Gracias, hasta Gracias. luego. Buenas noches. Buena noche. A todos.